La gran aventura, capítulo 10, de Bárbara Cartland. Estaba segura de que él debía haber oído hablar de su padre. En ese caso, su posición sería muy diferente. Y, sin embargo, decidió que estaba siendo en extremo ingenua. Por el momento, el conde no tenía idea de que ella era aceptable en la misma sociedad en la que él se movía. Una vez que lo hiciera, sería imposible para Zenobia permanecer con él en el castillo. El conde le había informado, con cierta ironía, que fungía como dama de compañía, su media hermana. Sin embargo, si hubiera estado hospedada como la honorable Zenobia Shade, con uno de los hombres más atractivos y fascinantes del Button, ciertamente no le habrían permitido almorzar o cenar a solas con él, ni pasar juntos muchas horas en la sala privada de él. Tendría que estar presente también una mujer mayor, de preferencia casada. Estoy tratando de guardarme y comerme el pastel al mismo tiempo, se dijo Zenobia con tristeza. Se obligó a disfrutar de la fuente que había en el jardín de las hierbas aromáticas, también de la belleza de un templo griego que se erguía al final de la arboleda. Pero cuando volvió a su trabajo no pudo evitar el escuchar con atención para oír en qué momento se iba Lord Vernon. Cuando lo oyó marcharse, esperó, llena de ansiedad, aunque no lo hubiera admitido ni siquiera ante sí misma. Esperaba anhelante la llamada de su señoría. Para asombro suyo, la llamada nunca llegó. A pesar de que ella tenía una alta pila de cartas para mostrarle, no había indicios de que él se hubiera acordado de ella o de la exposición. Zenobia decidió pensar en otras cosas, aunque, pese a su resolución, se vistió para la cena más temprano que de costumbre. Llamó a Lucy para que le preparara el baño, una hora antes de lo acostumbrado. Lucy no dejó de hablar, como lo hacía siempre, mientras Zenobia se bañaba. Zenobia aparentaba escucharla en tanto se secaba en una gruesa toalla blanca. En ese momento llamaron a la puerta. Pudo oír que uno de los lacayos hablaba con Lucy. Parecía llevar un mensaje bastante largo. Zenobia sentía enorme curiosidad cuando la doncella cerró la puerta y volvió a donde estaba ella. Su señoría le envía sus saludos. Señorita, dijo, y nos pide que le informemos que el lord representante de la reina y su esposa acudirán a visitarlo con su hija. Cenarán esta noche con su señoría, y él espera que usted comprenda y disfrute de su cena aquí. Por un momento, Zenobia se sintió tan desilusionada que no pudo hablar. Comprendió que Lucy esperaba su respuesta. En lo que ella esperaba que fuera una voz indiferente, dijo: «Yo entiendo, desde luego, y como tengo mucho trabajo pendiente, me dará oportunidad de tener todo listo para su señoría mañana». «El lord representante, el marqués de Darlington, está ya muy anciano», comentó Lucy. «La última vez que estuvo aquí, venía apoyándose en 2 bastones. Yo lo observaba desde la ventana y temía que en cualquier momento rodara de la escalera». «¿Cómo es su hija?», preguntó Zenobia. «Oh, es muy bonita, señorita. Todos admiramos a Lady Cecilia. Siempre ha sido muy popular en el condado». Zenobia contuvo el aliento. El lord representante y su esposa habían sido invitados a cenar y habían llevado a su hija con ellos. ¿Había alguna posibilidad de que el conde estuviera considerando a Lady Cecilia como su posible esposa? No supo por qué se le había ocurrido esa idea, especialmente cuando Lucy le había dicho que todas las damas en las cuales el conde mostraba interés eran casadas, y pese a ello, parecía una deducción razonable, sobre todo si Lady Cecilia, como Lucy había dicho, era muy bonita. Sería ciertamente un matrimonio conveniente para el conde, razonó Zenobia, puesto que él tiene que casarse de nuevo para procrear un heredero para esta casa maravillosa y todo lo demás que posee. Fue así que se dio cuenta de que la idea le producía una extraña sensación. Era una sensación que nunca experimentara antes. Era dolorosa y por un momento no comprendió lo que estaba sintiendo. De pronto, aunque le parecía aún imposible, supo que estaba celosa. El dolor continuó después de que Lucy se marchó y ella se dirigió a la salita. Ahí había sido puesta una mesa por uno de los lacayos. Estaba esperándola para empezar a servirle de las fuentes de plata que habían sido puestas en una mesa de lateral. Cuando Zenobia se sentó, sintió que le sería imposible probar un solo bocado. Las deliciosas viandas preparadas por el chef del conde podían haber sido virutas de madera para su paladar. Se sirvió una mínima cantidad de todo lo que le fue ofrecido
y solo comió unos cuantos bocados. Por fin terminó de cenar y se quedó sola. Abrió la ventana para contemplar el atardecer. El crepúsculo llegaba ya a su fin, dando paso a la oscuridad. Pudo ver la primera estrella de la noche titilar en el último vestigio de luz que quedaba del sol poniente. La escena era muy hermosa, y, no obstante, pareció dolerle más la naciente herida que sentía en el corazón. Deliberadamente trató de no comprender la razón de ella. ¿Cómo puedo ser tan tonta, tan infantil?, se preguntó. Entonces, casi como si la penumbra exterior le hubiera aclarado la verdad, comprendió que estaba enamorada. Enamorada del conde. Y él no parecía interesado en ella, excepto como una competente secretaria para la exposición. Fue en ese instante que encaró el futuro. En cuanto todas las cartas estuvieran terminadas, no habría razón alguna para que continuara ahí. El conde no necesitaría más de sus servicios. Le había comentado que había varias personas en Londres que estaban ya esperando la llegada de las piezas que se iban a exhibir. Serían numeradas y almacenadas hasta que pudieran instalarse en el Royal Albert Hall. «No puedo amarlo», se dijo con desesperación. «Es ridículo cuando yo desprecio el tipo de vida que lleva, las mujeres que le gustan y que deben ser como Irene». Pero no era la lógica de la mente con la que estaba combatiendo. Eran los latidos mismos de su corazón y un sentimiento diferente a cualquier otro que experimentara antes. No cabía la menor duda de que era amor, el amor que nunca había esperado encontrar. Tenía muy poco tiempo de conocer al conde, y sin embargo sabía que para ella representaba el mundo entero. Solo existían su rostro, sus ojos y el sonido de su voz. Nada más tenía importancia. «¿Cómo puedo ser tan ingenua?», se preguntó de nuevo, furiosa consigo misma. «He oído hablar de las mujeres que lo persiguen, aunque él no las quiera. He visto cómo se comporta el mundo de la alta sociedad en el cual vive y reina, un mundo en el que los hombres seducen a las esposas de los demás y las damas cometen adulterio con los maridos de otras». Intentó dominar sus sentimientos por medio del razonamiento, pero se habían apoderado de ella emociones imposibles de vencer. Sin importar cómo fuera, Zenobia amaba al conde, y ahora se sentía ridículamente celosa de la muchacha con la que él estaba hablando en el comedor. Si se casa con ella, lo seguirá amando con desesperación, sin importar lo infiel que él pueda hacerle, o lo mal que pueda tratarla. Pretendió que esa idea la hiciera sentirse mejor. Trató de consolarse pensando que el conde, tarde o temprano, sería alejado de su esposa por una versión más joven de Irene. Mas todo fue inútil. Nada calmó su deseo incontenible de estar con él. Anhelaba oír de nuevo ese extraño toque en su voz cuando, la noche anterior, le había dicho que era hermosa. ¿Cómo pude ser tan tonta de echarme a correr, huyendo de él?, se preguntó con desesperación. Deseó, como tantas otras mujeres lo habían deseado antes que ella, volver el reloj atrás. Si solo me hubiera besado una vez, se dijo, mirando la estrella nocturna, tendría algo que recordar. Fue entonces que decidió, para salvar su orgullo, que tendría que irse del castillo. ¿Cómo podía quedarse y ver cómo él planeaba casarse con Lady Cecilia o con cualquiera otra mujer, sin sentirse crucificada una y otra vez? «Me iré mañana por la mañana», se dijo. Sabía que estaba huyendo no del conde, sino de sí misma. Dijo a Lucy que estaba preparando sus cosas para la noche, que ella sola se acostaría. No había razón para que se quedara a esperarla. «¿Está usted segura de que podrá hacerlo, señorita?», preguntó Lucy. «No me importa que usted me llame después, por tarde que sea». «Es muy amable de tu parte, Lucy», contestó Zenobia. «Pero en realidad tengo trabajo que me mantendrá ocupada varias horas, y me preocuparía mucho tenerte despierta todo ese tiempo». «¿Puede usted desvestirse sola, señorita?» «Claro que puedo», sonrió Zenobia. «Siempre me he atendido yo misma, hasta ahora». Pensó en cómo, cuando viajaba con su padre, casi nunca tenía a nadie que la ayudara. En realidad, se sentía muy orgullosa de poder bastarse a sí misma. «Oh, bien, buenas noches entonces, señorita», dijo Lucy. «Pero no se canse demasiado, ni se desvele tanto. Supongo que querrá montar en la mañana».
Sí, desde luego, contestó Zenobia. Comprendió al hablar que la única forma en que podría irse sin tener que dar explicaciones sería partir muy temprano, antes que el conde se despertara. Era una fortuna que él no se sintiera aún lo bastante restablecido como para montar. Se había enterado de que siempre cabalgaba un poco antes de desayunar, como lo hacía ella misma. Estaba segura de que estaba ansioso por montar los magníficos potros, a los que los propios palafreneros les temían. Era una agonía imaginar que ahora no tendría nunca la oportunidad de montar con él. Pero si se quedaba, aunque fuera solo por unos días más, podía fácilmente revelar sus sentimientos. La consiguiente humillación sería demasiado degradante para considerarla siquiera. El señor Williamson se lo había advertido. Ella se había sentido segura de que no se enamoraría del conde, como todas las otras mujeres que él conocía. Tan pronto como Lucy salió, Zenobia echó llave a la puerta que conducía al pasillo. Sacó su baúl del armario en el cual había sido guardado. Por fortuna, había traído muy poco equipaje. Estaba segura de que si hubiera traído varios baúles, estos habrían sido guardados en el desván. Ahí no hubiera podido obtenerlos con mucha facilidad sin explicar por qué los quería. De esa forma, sabía que le tomaría muy poco tiempo empacar, aunque tendría que dejar los libros de su padre. Tal vez podría enviar por ellos más adelante, cuando hubiera encontrado algún lugar donde vivir. Enseguida se preguntó a dónde podría ir y no encontró respuesta. Eso no importaba realmente. Todo lo que le interesaba en esos momentos era escapar del castillo. No podía continuar cerca del conde y amarlo de esa forma avasallante y desesperada, como no lo había amado antes ninguna otra mujer. No era solo porque era un hombre, el más apuesto y atractivo que ella había conocido, sino, como lo había probado su habilidad para curarlo con gran rapidez, existía una gran afinidad interna entre ambos, afinidad espiritual y, en cierto modo, perfecta. Sabía que sería imposible explicar su amor con palabras al conde o a otra persona. Desde el primer momento en que lo vio, consideró que se habían conocido en otras vidas, aunque no lo admitía ni siquiera ante sí misma. Eran parte uno del otro. A eso se debía que hubiera sido tan fácil para ella adaptarse a él. Por eso había descubierto que todo cuanto decía encontraba eco inmediato dentro de ella misma. Era amor, el amor supremo que su padre había sentido por su madre y que no había vuelto a encontrar jamás. En lo que al conde se refería, nunca entendería lo que ella sentía por él. Yo lo amo como amo la belleza de las estrellas, pensó. Las estrellas están siempre fuera de nuestro alcance, pero uno las echaría de menos si no estuvieran ahí. Empacó su baúl, guardando en él todo lo que tenía, excepto el abrigo y el vestido que usaría durante el viaje. El vestido de noche que tenía puesto sería agregado a lo demás cuando se desvistiera. Se puso de pie pensando que era conveniente acostarse, para poder levantarse temprano también. Tendría que pedir un carruaje para salir del castillo. Había decidido ya que haría que la llevara a la posada más cercana. Ahí haría volver al carruaje y enseguida encontraría otro para llevarla. ¿A dónde? Aquí sus pensamientos llegaban a su fin. Por algún tiempo se quedó pensando sin saber a dónde podía ir, puesto que no conocía bien Inglaterra. Decidió que lo más sensato sería volver a Devonshire. Cuando menos, el señor Bushell estaría ahí. Estaba segura de que él podría ayudarla. Más aún, debía haber varias personas que recordaban a su padre y que tal vez la ayudaran a conseguir empleo. Sin embargo, existía siempre el riesgo de que Irene la localizara. Sir Benjamin, si estaba lo bastante interesado, tal vez hiciera el viaje para buscarla. Estaba segura, sin embargo, de que no buscarían con mucho ahínco, y ciertamente podía hacer que el señor Bushell guardara el secreto de su paradero hasta que hubiera pasado el peligro. De pronto, se le ocurrió lo patético que era que tuviera tan pocos amigos hacia los cuales volverse, cuando se sentía tan desesperada. También, a diferencia de la mayor parte de la gente, tenía muy pocos parientes. No tiene objeto que sienta compasión por mí misma, se dijo desafiante. Tuve bastante suerte al venir aquí, y tal vez esa misma suerte me siga acompañando. También comprendió que nunca encontraría nuevamente a alguien como el conde. Aunque parecía un poco atrevido pensar tal cosa, sabía que él sería el único hombre en su vida. Iba a ser imposible encontrar a alguien que tomara su lugar.
Sabía que solo los indios entenderían y que este era su karma. Todos en Occidente pensarían que era demasiado imaginativa y una mujer tonta, que se había enamorado sencillamente de un hombre que era mejor parecido que cualquiera de sus contemporáneos. Tal vez nos encontraremos de nuevo en otra vida, se dijo, y quizás entonces las cosas serán diferentes. Eso era, no obstante, un consuelo muy pobre para lo que estaba sintiendo en esos momentos. Sintió el loco impulso de esperar hasta que el conde estuviera solo, para contarle entonces todos sus secretos. Le diría quién era ella y lo que sentía por él. Le haría sentir que su amor era muy diferente del de que todas las demás mujeres podían haberle ofrecido. Sin embargo, el conde se reiría de ella y una vez más se quejaría con el señor Williamson de que otra mujer estaba haciendo el papel de tonta. Fue entonces que oyó un sonido afuera. Mirando hacia un lado de la casa, desde la ventana de su dormitorio, pudo ver un carruaje que se acercaba a la puerta del frente. Debido al ángulo en que estaba situada su ventana, tuvo que asomarse un poco para ver con claridad. Un hombre, que debía ser el Lord Representante, iba caminando apoyado en 2 bastones. Con la ayuda de un lacayo, colocado a cada lado de él, descendió la escalinata del frente. Iba seguido por una dama que debía ser su esposa. Su tiara lanzaba destellos al reflejar la luz de la casa. Se quedó un momento en lo alto de la escalinata, hablando con el conde. Ahora Zenobia pudo verlo con toda claridad, ya que tenía el rostro vuelto en dirección de ella. Sintió que su corazón daba un vuelco. Sintió cómo la energía que había dentro de ella volaba hacia él. Parecía asombroso que él no se diera cuenta de eso, pero se limitó a besar la mano de la marquesa, antes que ésta siguiera a su esposo al carruaje. Ahora el conde estaba hablando con una muchacha, y Zenobia comprendió que debía ser Lady Cecilia. No podía distinguirla con claridad, porque estaba hablando con el conde y, por lo tanto, quedaba de espaldas a ella. Pero Zenobia vio que tenía el cabello oscuro y llevaba un vestido blanco que brillaba cuando ella se movía. Alrededor de los hombros lucía una capa blanca, adornada con armiño. Era alta y delgada, y se movía de forma graciosa. Después de despedirse del conde, bajó corriendo los escalones y subió al carruaje. Cuando éste se alejó, el conde se dio la vuelta y entró en la casa, en dirección del vestíbulo. «Este es el fin», se dijo Zenobia y, sin poder evitarlo, las lágrimas brotaron de sus ojos y las enjugó con un gesto enfadado. De pronto, se encontró orando porque el conde encontrara la felicidad. Oró porque no volviera a lastimarse ni a sufrir ningún dolor cuando ella no estuviera ahí para curarlo. Tal vez algunas veces pensaría en ella con bondad. Fue una oración desprovista de egoísmo. Al mismo tiempo, Zenobia advirtió que todo su cuerpo palpitaba de amor por él. No dejó la ventana, sino que se mantuvo mirando hacia afuera. Sentía la belleza de la noche, aunque no la estaba mirando realmente con los ojos. La luna se elevaba en el cielo, arrojando su luz plateada sobre el lago, pero todo lo que Zenobia podía ver era el rostro del conde y escuchar su voz profunda que decía: «Usted es muy hermosa, Zenobia». Fue mucho tiempo más tarde cuando Zenobia se percató de que estaba sintiendo un poco de frío. Se alejó de la ventana y entró de nuevo en la habitación. Su baúl abierto la aguardaba. Había solo 2 velas encendidas junto a su cama, suficientes, hasta entonces, para que ella viera lo que estaba empacando. Pensó que las oscuras sombras de la habitación la convertían en un lugar deprimente, como sus pensamientos. Puso las velas en su tocador antes de desvestirse. Cuando iba a hacer eso, miró el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. Era casi la medianoche. El Lord Representante, su esposa y su hija se habían retirado bastante temprano. Esto significaba que había pasado largo tiempo orando y pensando en el conde. «Debo acostarme ya», resolvió, «o nunca despertaré antes de las 5 de la mañana, cuando debe levantarse la mayor parte de la servidumbre». Fue así, en el silencio de la noche, que percibió un sonido. La hizo estremecerse y contener el aliento. Se dio cuenta de que alguien estaba afuera de su puerta. Había sido solo un leve crujido, o tal vez el movimiento de un pie. Y, sin embargo, lo había escuchado. Se mantuvo alerta e inmóvil, escuchando.
Zenobia sabía que 2 veladores patrullaban la parte baja del castillo. Nunca subían al primer piso, para no despertar a quienes dormían. Pero ella estaba segura de que alguien estaba afuera de su puerta. Lenta y silenciosamente, vio que el pomo de la puerta giraba. Por un momento, casi no pudo creerlo. Al segundo, mientras tenía la mirada fija en el pomo, vio, a la luz de las velas, que éste se volvía a girar. Se dio cuenta, además, de que la persona que estaba afuera impulsaba la puerta, tratando de abrirla. Fue así que todo lo que Lady Mary le había dicho cruzó por su mente. Podía oír la voz de la mujer lanzando sus advertencias. El pomo se movió de nuevo, y Zenobia sintió deseos de gritar. Quien estaba afuera estaba tratando de entrar en su habitación, de forma silenciosa y subrepticia. ¿Quién más podía querer hacerlo, excepto el conde, con intenciones de matarla? Todos los nervios de su cuerpo se estremecieron de miedo. Quedó paralizada por la impresión, mirando el pomo de la puerta, hasta que los ojos le dolieron. Hubo un último empujón a la puerta. Cuando ésta se negó a abrirse, pareció como si alguien se alejara, caminando con gran precaución. Oyó las pisadas que retrocedían. Mientras las escuchaba, comprendió que iban en dirección del dormitorio principal que había al fondo del corredor. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.